Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. El día de hoy veremos una de las distribuciones de probabilidad. Quizá es la distribución más común, más utilizada en la estadística y sobre todo la veremos mucho o la utilizaremos mucho en el curso de Estadística 2 y es la distribución normal. Se dice que la mayoría de las poblaciones o de los datos estadísticos tienden, si hacemos una recopilación grande de datos, tienden a tener la forma de una campana. Una campana como la que está en pantalla, donde casi todos los datos están concentrados alrededor de un valor, del valor que lleva este símbolo, que es la media aritmética. Y conforme nos vamos alejando de la media aritmética, los datos cada vez son menores, de manera que los datos que llamamos extremos, los que están muy alejados, son mucho menores que los que están cerca de la media aritmética. Ese es el principio elemental. De hecho, estaba checando ahorita un artículo que me gustó mucho porque aborda el tema de la distribución normal de manera muy clara. Y voy a apoyarme en él para utilizar las imágenes. Porque obviamente no es que en la vida real nos encontremos una curva como tal, sino que Gauss hace mucho tiempo observó que si, por ejemplo, recopilaba las estaturas, como el histograma que está ahí en la pantalla. Las estaturas de una cierta cantidad de personas, él se daba cuenta de que al hacer un histograma, la figura que se formaba era muy parecida a la de una campana, conocida como campana de Gauss, la ecuación que él obtiene para desarrollar esta campana. Afortunadamente, no vamos a entrar de lleno en el desarrollo o en la deducción matemática, sino en entender que aquí, en la tendencia, es que sea una campana, para empezar, una campana simétrica, es decir, que se pueda partir en dos partes, en dos fracciones iguales, y que todos los elementos están incluidos dentro de esa campana. Eso significa que el área que está por debajo de la campana, que son estos segmentos, esa área incluye al 100% de la población. Ese fue el primer principio que estableció Gauss. Dijo, aquí, abajo de la campana está toda la población, pero casi toda está concentrada a la mitad, alrededor de un eje de simetría que divide la campana en dos partes iguales, y ese eje de simetría es la media aritmética. De esta manera, si yo tomo la media aritmética hacia la izquierda de la media aritmética está la mitad de los datos y hacia la derecha está la otra mitad de los datos. Eso fue lo que define Gauss digamos, en palabras someras. Pero además de todo hizo un desarrollo matemático en donde nos dice, a ver, yo he descubierto esto y me he dado cuenta de que el eje de simetría es la media aritmética. Ese es el eje de simetría. También me doy cuenta de que si yo calculo la desviación estándar y, por ejemplo, esta es mi media aritmética y yo me recorro una desviación estándar a la izquierda, en ese cachito está el 34.1% de la población. Y si yo lo hiciera al revés, si en lugar de recorrerme hacia la izquierda, me recorriera hacia la derecha, una desviación estándar, lo que valga la desviación estándar, lo que resulte del cálculo, en este pedacito está el 34.1% de la población. Y si yo me recorro dos desviaciones estándar hacia la izquierda,
está el pedazo del 34.1 y otro pedazo con el 13.6%, lo cual quiere decir que aquí a la izquierda ya son valores muy extremos, en donde está solamente el 2.1% de la población entre 2 y 3 desviaciones estándar, y el 0.1% escapa de 3 desviaciones estándar. Eso es parte de la deducción de Gauss. Hablando en palabras, digamos, a veces decimos hablando en plata. Esa es la información más relevante. Sí hay una fórmula es esta fórmula que está aquí. Una fórmula que además de todo no se puede integrar más que por aproximaciones. Esta es, si yo graficara esta función, se me forma una campana de Gauss, una campana perfecta y simétrica. Si mi desviación estándar es muy grande, se me hace una campana como la que está a la izquierda, una campana chata. Y si mi desviación estándar es pequeña, pues significa que los datos están muy concentrados en un lugar y se me hace una campana muy elevada. Pero eso es, ¿cómo decirles? Lo gráfico o el principio. Vamos haciendo un ejemplo. Voy a traerme una hoja de Excel que tengo por aquí, que es de hecho algo similar a lo que les voy a pedir realizar esta semana. Voy a borrar estos cálculos. Vamos a pensar que yo recopilé estos datos. Son 80 pesos. Bueno, el peso de 80 personas. Esos son los datos que yo tengo ahí. En kilogramos con un decimal. Me parece que es una cantidad aceptable para poder trabajar con distribución normal. Y lo que yo tengo que hacer es calcular la media aritmética, calcularle promedio, con la función, bueno, ¿saben qué? Voy a hacer más grande esto por si acaso están en su celular, sea lo suficientemente visible. Ok, lo primero que necesitamos es la media aritmética. Y para eso, como ustedes recordarán del principio del curso, utilizamos la función promedio. No nos vamos a estas alturas a poner a hacer la suma de todos y dividirlos entre los que son. Simple y sencillamente promedio de mis datos. Lo selecciono con el cursor. Siguiendo el principio de la distribución normal nos indica que de la media aritmética hacia la izquierda, hacia abajo, está la mitad de los datos y de la media aritmética hacia la derecha está la otra mitad. Eso significa, con esto que acabo de calcular aquí, que la mitad de la población pesa menos de 70.69375 y la mitad de la población pesa más de 70.69375 kilogramos. Ese es el primer dato que estoy obteniendo. 50% por arriba del eje de simetría, 50% por arriba y 50% por abajo. Porque la media aritmética, insisto, es el eje de simetría. Parte a la población en dos fracciones iguales, del 50% cada una. Pero para hacer un estudio de distribución normal, vamos a necesitar también la desviación estándar. Dado que lo mío es una muestra, pues voy a utilizar desfest.m y selecciono mis datos. Bueno, esto lo debía haber hecho en la celda de la derecha. Desviación estándar, lo voy a poner aquí. DE. La desviación estándar es de 6.61.
¿Qué pasaría si yo a 70 le sumo, bueno, voy a poner aquí 3, 2, 1. Le sumo una desviación estándar, es decir, 70 más 6.61. Son 7.30. ¿Y de qué me sirve ese número? Según la gráfica que vimos ahorita, la media aritmética de 70.69 y le sumo una desviación estándar 77.30, me voy a regresar a la gráfica para que veamos lo que estoy tratando de mostrar. De la media aritmética, que es 70.69 a 77.30, sería esta fracción. En ese pedacito está el 34.1% de la población. Si yo me subo una media aritmética, ahí está el 34.1. Desde la media de 70.69 hasta una desviación estándar más de 77.30. Esa información quizá por sí misma no es valiosa. Y la verdad, eso es cierto, no es tan valiosa si nos vamos segmentando pedazos de la campana. Pero sí es valiosa si lo analizamos de otra forma. Y para eso nos vamos a apoyar en una función de Excel. La función igual dist.norm.n. Parece trabalenguas. dist.norm.n. Y en la sintaxis, lo primero que nos pide es una X. Yo voy a proponer 70 como X. Me explico qué es lo que voy a hacer. Yo quiero saber qué porcentaje de la población pesa 70 kilos o menos. Por eso lo estoy poniendo en X 70. Coma, media aritmética de 70.69. Coma, desviación estándar en la celda G2 de 6.61 y acumulado le voy a poner verdadero. Yo quiero saber cuál es el porcentaje de la población que pesa 70 o menos. Y ojo, si yo sé que el eje de simetría es de 70.69 y de ahí para abajo está el 50% de la población, eso quiere decir que de 70, que es un poquito a la izquierda, un poquito menor que la media, de ahí hacia abajo tiene que estar menos de la mitad, porque la mitad está en 70.69. Y también, ojo, se los comento desde ahorita, nos lo va a expresar de manera decimal, 45.82%. Si yo le doy formato decimal, formato porcentual, perdón, ahí está. 45.82% de la población está por debajo de 70 kilogramos. Si yo quisiera hacer otro cálculo, ¿cuántos pesan menos de 60 kilogramos? El porcentaje va a ser menor, el 5.29%. Si yo lo quisiera menos de 50 kilogramos, que puede ser, el 0.09% de la población pesaría menos de 50 kilogramos. Aquí entonces se trata de una... Ok, jóvenes, perdón, me sacó. Les pregunto, antes de que me sacara, ¿les alcanzó a llegar la información de cómo se calcula esta celda que acabo de calcular? ¿O la repetimos? Sí, la podría repetir. Ok, muy bien. Vamos a empezar como si no hubiera sucedido nada. Pregunto si hay alguna duda de cómo calculamos media y desviación estándar, que ese fue tema del bloque 1, pero si hay alguna duda lo repetimos.
Esto de arriba, media y desviación estándar. No, bueno, entonces, si yo quisiera saber qué porcentaje de la población pesa menos de, vamos a hacerle en otro formato, menos de 90 kilogramos, me fui muy lejos, vamos a utilizar la función. Órale, me volvió a sacar, trae una fiesta, el Zoom. Ok, para hacerlo en Excel vamos a utilizar la función dist.norm.m. Y lo primero que introduzco es el X, el valor límite frontera superior, que sería, estoy diciendo 90 ahorita, coma, la media aritmética, coma, desviación estándar, coma, verdadero, porque yo quiero el valor acumulado. Ojo, siempre nos lo expresa de manera decimal, pero presionamos el botón de porcentaje y le agregamos un par de decimales. El 99.83% de la población está por debajo de los 90 kilogramos. Y ojo, a lo mejor si buscamos aquí no hay ni uno solo que esté por arriba de los 90. Pero lo que nos está indicando la distribución normal es que sí es posible. Existe una probabilidad pequeñita de que alguien pese más de 90. Puede ser posible si bien su probabilidad es muy pequeña. Y aquí a partir de aquí nada más le cambio a 80 y ya. 92.04%. A 70, 45. A 60, el 5%. Y a 50, el 0.09%. Voy a regresarme a 90. Bueno, lo voy a poner en 70, que era el valor que planeé hace rato. Entonces, pues tenemos media aritmética, tenemos desviación estándar, podemos calcular el porcentaje que está por debajo. Inclusive, si yo quisiera saber el porcentaje que está entre 70 y 80 kilogramos, pues si en 80 está el 92.04%, y en 70 el 45, simple y sencillamente la resta sería la diferencia. Si yo sé que de 70 hacia abajo está el 45% y de 80 hacia abajo está el 92%, de 80 hacia abajo, para saber cuánto hay entre 70 y 80 haría una resta, 92.04 menos 45. Eso quedaría en medio de esos dos límites. Pero no vamos a entrar tanto en esto porque para ello hay calculadoras. Y ahí les va una calculadora que será nuestra herramienta de apoyo. Se me cerró, pero en un momento se las tengo. Ahí les va el vínculo al grupo.
Me gustó esta calculadora porque, bueno, al igual que muchas otras, nos va graficando qué es lo que estamos trazando, qué es lo que estamos calculando. Voy a poner esto aquí para que se alcance a ver. Los dos insumos que necesito para trabajar con distribución normal. El primero es la media, 70.69375. Esa es la media. Y la desviación estándar, 6.6104.509. Quizá es demasiada precisión. Y en cuanto yo pongo esos datos, yo le puedo pedir a la calculadora mucha información. Por ejemplo, yo le podría pedir cuál es la probabilidad, lo mismo que había calculado, qué porcentaje de la población está por debajo de 70. Y en automático, además de todo, ya me lo graficó, ya me puso allí la campana, sombreo la parte de la campana que estoy calculando y me dice aquí abajo, el área es 0.4582, el 45.82%. Lo que, bueno, una herramienta como esta, que es potencial, que es una herramienta de rapidez, si yo quisiera, por ejemplo, cuántos están por arriba de 70, debería de ser el resto, el 54 y cacho por ciento de la población. Aquí está 54.18. O por arriba de 90. Habíamos dicho que eran muy pocos, ¿verdad? El 0.0017%. Muy poquitos por arriba. De hecho, casi ni se alcanza a notar ese pedazo de gráfica. Y podemos también pedirle probabilidad entre dos valores. Porcentaje entre 70 y 80. Ahí está graficado, el 46.22%, que es este numerito que nos pone aquí abajo, el 46.22% está entre 70 kilogramos y 80 kilogramos. 60 y 80 va a ser la gran mayoría, el 86.75%. ¿Qué actividad van a hacer esta semana? Le van a preguntar a 10 personas su peso. 10 personas de su familia. Calculan media aritmética y desviación estándar y utilizando esta calculadora graficadora, toman entre dos valores. ¿Cuáles valores? Los que ustedes quieran. Para determinar el porcentaje de la población que está entre esos dos valores. Esa es toda la actividad para esta semana, que tiene que ver, insisto, con la distribución normal. Jóvenes, pues dudas, comentarios, sugerencias, os escucho. No, ninguno. ¿Ok? Edgar y Jocelyn. No, ninguna duda, profe. Muy bien. Ya está. Pues Jocelyn a lo mejor tiene problemas para conectarse. Igual que la semana pasada, usan la calculadora, toman captura y me mandan directamente a WhatsApp la evidencia. Y sería todo lo de esta semana. No sé, a lo mejor hay quienes piensan ustedes que les estoy poniendo poco, pero yo sé que no es momento más que de apoyarnos y de comprendernos, y por eso trato de traer los temas así digeridos, lo más importante, lo más útil, y que nos apoyemos en calculadoras, porque para eso están. Nos tocó vivir una época que pareciera complicada y no podemos más que enfrentarlo, y por eso les digo, hago lo posible por no agobiarlos con demasiadas actividades, ni agobiarlos con fundamentos matemáticos excesivos, sino que utilicemos las herramientas. Por mi parte es todo, jóvenes, que pasen una excelente tarde. El día de mañana el tema es el mismo. Si quieren entrar, bueno, si no, con lo de hoy creo que haría todo bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, que pasen una excelente tarde. Gracias igualmente.
Igualmente, profe.